Sinergia presenta Habla el martillo. Analizando el panorama. Player 1, ¿cómo imaginas la felicidad? Pues Player 2, considerando que ya no vamos a ir a Qatar. Sí, claro, ya no vamos a ir a Qatar. Entonces, la felicidad yo la imagino comiendo dignamente. Uy, pero Zuleta dijo una vez que la pobreza e impotencia de la imaginación se muestran de forma clara cuando se trata de imaginar la felicidad. ¿Qué vas a hacer, Player 1? Saltaré, Player 2, no puedo más. ¿Con qué? Con un país en el que ni soñar se puede. Pero soñar sí se puede, lo que no se puede es realizar lo soñado. ¿Por qué saltas? Porque en Colombia soñar es saltar al vacío. Lo que Player 1 no sabía es en dónde caería. Mi cielo se ve más pequeño y distante. Elegí mal en mi salto de fe por mis sueños. Y así fue que por la misma mala decisión tomada cada 4 años, nuestro protagonista Player 1 acabó nuevamente siendo parte del plato de alguien más. ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Lo juro! ¿Qué pasó, mi vida? Tuve una terrible pesadilla. ¿Y qué pesadillaste? Que volví a elegir mal. ¿Elegir mal qué? A los que prometen ayuda para cumplir mis sueños. ¿Y qué harás para superar ese temor? Elegiré mejor esta vez. ¿Y cómo lograrás eso? Siendo un elector responsable, consciente e informado. Y ahí estaba nuestro protagonista cayendo en las mismas trampas. Listo, ahora sí me voy a informar bien de cómo va la cosa política. Paparruchas TV presenta Notipamplinas. Bueno, Sinergia presenta nuevamente en este tercer encuentro de nuestras especulaciones reflexivas el estudio de la cultura de la intolerancia en Colombia. Les damos la bienvenida de cara a las elecciones del 13 de marzo. Les cuento que cuando empecé hace más de una década en el ejercicio docente, me gustaba indagar entre los colegas qué era para ellos este asunto de la educación, de la enseñanza, y continuamente escuchaba tremendas disertaciones en las que citaban a Platón, Aristóteles, a Kant, a Sabater y a Zuleta, entre otros. Me hablaban del mito de la caverna, de la ignorancia como llenura, del aula como campo de batalla, del estudiante como un enfermo que no quiere tomarse la medicina que le podría salvar la vida. En fin, escuché de todo. Algunas veces me identificaba con unas cosas, otras veces me identificaba con otras. A veces me gusta pensar que la educación es más sencilla de lo que parece y que todo se puede reducir a una serie de ejercicios coherentes, en los que el ejemplo arrastre, en los que vayamos más allá de la palabra. A veces me gusta pensar que la cosa es tan sencilla que solo basta estar convencido e inspirar a los demás. Yo sé que parece una postura muy romántica, pero el asunto es que se vale creer en un país diferente, un país mejor, uno en el que seamos capaces de educarnos para crecer en la diferencia, valorar la otredad, valorar la vida, sin miedo al conflicto, convencidos de que en él, en el conflicto, precisamente podemos vivir mejor. Porque si aprendemos a vivir mejores conflictos, como diría Zuleta, tendremos la gran oportunidad de crecer como país. La educación, la escuela, los procesos de enseñanza y aprendizaje nos hacen soñar países de cucaña en los que se cuenta con aulas interactivas, con lo último en tecnología, con no más de 20 estudiantes en cada salón, en espacios amplios y acogedores, con salarios dignos para los docentes, posibilidades de crecimiento y en fin, un paraíso de mermelada sagrada para seguir citando a Zuleta. Pero la realidad de las mayorías es otra, una muy cruda, dura y desesperanzadora la mayoría de las veces, porque la educación no ha sido más que otra cenicienta de este país, en donde los gobiernos de turno
hasta ahora, no les ha interesado la formación intelectual de sus niños y niñas y adolescentes, porque buscan un electorado ignorante, borregos que se lleven a las urnas con mentiras difundidas a través de los medios que les pertenecen. Entonces, a escasas horas de las elecciones más importantes del país, el día de hoy hemos querido enfocar el podcast como un ejercicio crítico, reflexivo y pedagógico en el que, en coherencia con lo que es el proyecto Sinergia, revisemos esa realidad, tomando como excusa el análisis de un texto de Estanislao Zuleta, realizado con base en una conferencia que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 1978 en la Facultad de Educación de la Universidad Libre acá en la ciudad de Bogotá. Así pues, luego de revisar ese texto junto con la profesora Laura, haremos un par de reflexiones como apertura para el invitado especial que tenemos el día de hoy, con quien compartiremos unos minutos en los que nos hablará de su experiencia de vida, de su llegada al proyecto Sinergia, de sus expectativas frente a nuestro panorama político y un par de detalles más. Entonces, sin más preámbulo, Laurita y maestro John, muy buen día. Buenos días, profesor Mario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, maestro John. Buenos días a toda la audiencia de Sinergia. Muy buenas tardes para Sinergia. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, Laurita. Bueno, el día de hoy entonces nos hemos reunido acá para, para darnos aquí la pela e ir de cara precisamente hacia las elecciones del 13 de marzo, pero Laurita nos trae algo muy especial para el día de hoy. Se puso muy juiciosa a hacer una lectura muy interesante de una conferencia de Estanislao Zuleta, ¿cierto, Laurita? Claro que sí, profe Mario. Precisamente cumpliendo a lo que en algún momento mencionaba en el segundo podcast de Sinergia, es hacer toda una revisión de los artículos, de los textos, de las conferencias, de las transcripciones que se han realizado, de todo el bagaje académico, filosófico de el maestro Estanislao Zuleta. Perfecto, Laurita. Entonces voy a compartir acá pantalla con el ejercicio gráfico que tenemos listo para este momento. Entonces, Perfecto. listo, Laurita, el público es tuyo. Vale, bueno, primero que todo quería hacer pues mención de que este texto encuentran el texto en internet, en diferentes universidades de Colombia, en las bibliotecas. Este texto fue una transcripción de una de sus tantas, de sus muchas conferencias. Este texto, esta conferencia se llama Educación y Filosofía. Entonces, ¿qué quiero abordar con relación al texto? Y es, ¿qué nos quiere decir ese texto? ¿Cuál es el código que ese texto produce? Entonces, Educación y Filosofía inicia con identificar cuál es el problema, cuál es la problemática desde de la relación de la educación y la filosofía. Entonces lo aborda desde dos posturas, desde dos luces, que una de ellas es, y es, digamos, el elemento que para Grecia en sus tiempos de filosofía, en donde empezó todo ese encuentro con esas preguntas, con ese deseo de conocer, llevar a esos estudiantes a que piensen por ellos mismos, no esperen a que otro piense por ellos y finalmente no se priorice la libertad de cada uno. De tal manera que una de las primeras posturas hace referencia a la educación como proceso de formación.
la educación como proceso de formación. En el texto se hace mención de 4 posturas, pero en este momento la relación están enfatizándose en la relación que tiene la educación y la filosofía, cuál es la problemática que se vive en esos dos escenarios. Si será necesaria la filosofía en los entornos académicos, en las instituciones. Bueno, el otro punto es la educación como entrenamiento, y entonces esa educación como entrenamiento nos lleva a pensar, bueno, ¿y para qué nos formamos? O esa era, digamos, la posición de Stanislao Zuleta y la crítica que él hacía con respecto a cuál es el propósito que se tiene en las diferentes instituciones con sus estudiantes, con sus universitarios, porque pues esto no es algo que se olvida en la universidad o en la educación superior, como muchos se atreven a llamarla, que pues ese superior no sé pues de dónde sale. Vale, entonces la educación como proceso de formación, hace mención, aquí hacemos mención de ese número de grados, ese número de apruebas o no apruebas, estás listo o no para pasar al siguiente año, nos lleva a compartir gran parte de nuestra vida en diferentes entornos académicos, a tal punto de que entregamos hasta 12, 15, otras personas muchos años más, 20, 30 años más, en un colegio, en una institución, en una universidad, entregándole, digamos, ese valioso tiempo. El tiempo pues no es oro, el tiempo es un diamante para cada uno de nosotros, y entregarlo para que finjan llenarlo, ¿Y por qué me atrevo a decir fingir llenarlo o llenarlo finalmente de información? Me atrevo a decir eso porque desde primaria nos muestran todo un diseño curricular, en secundaria, en la educación superior, como bien la mencionaba ahorita. Hay todo un desarrollo, un diseño, un currículo, un pensum, y todo esto lo que busca es llenar cada uno de esos grados, cada uno de esos semestres, cada uno de esos cursos de diferentes materias, de diferentes elementos, digamos, que nos lleven a usted se va a dedicar de sociales, usted se va a dedicar de las artes, usted se va a dedicar del inglés, y son muchos años dedicados a esas diferentes áreas. Y podemos ver estudiantes, me incluyo dentro de ese grupo de estudiantes que pues venimos formados con ese orden, y nos encontramos en bachillerato, en un escenario en donde vemos 11 años inglés, como les decía anteriormente, algunos hasta más, y ninguno sabe, o casi ninguno, podría decir el 99% de los estudiantes no maneja una segunda lengua. La cuestión es cuántas horas se dedican desde el preescolar hasta grado 11 en el bachillerato al área de inglés, y qué está pasando con nuestros estudiantes. ¿Es culpa de quién? ¿De la educación? O tal vez de que los cursos se imparten solamente para llenar unos contenidos, para chulear unos trabajos, y
ese es como el fin del curso. No se hace desde un modelo que atrape al estudiante, que enamore al estudiante, al punto de que él no tenga que aprenderse los nombres de los ríos de Colombia, por ejemplo, que se sepa todos los nombres de los ríos de Colombia, porque así lo dice el currículo, no, sino que él sepa cuál es la importancia del agua, porque más que saber que el nombre del río es San Pepito, Magdalena y demás, es que el estudiante conozca de fondo cuál es la importancia que tiene el agua. Esos, digamos, son tan solo unos de los ejemplos que uno podría citar de cómo se han venido manejando esas áreas. Los estudiantes finalmente no estamos y me incluyo en ese campo porque sigo siendo pues estudiante, finalmente no recuerdo muy bien quién dijo la frase, pero pues morimos jóvenes y ese morir joven significa que todo el tiempo estamos aprendiendo, de tal manera que dedicar tanto tiempo a esos escenarios sin poder tener un manejo, un dominio sobre esas áreas, o al menos sobre el manejo, sobre tener el timón de la propia nave, de manejar la vida de uno, de ser uno el autor de sus propias metas, de sus propios sueños, de qué es lo que quiere alcanzar y hasta dónde quiere llegar. Entonces, esos, digamos, son unos de los ejemplos de los que pues hago mención. Esto no solamente en el inglés, no solamente en la geografía, esto sucede en todas las áreas y en casi todos los escenarios académicos. En la universidad es mucho más agudo en la medida en que al estudiante se le dicta, se le enseña para que se especialice en algo, en solo una cosa. Y el médico termina estudiando ortopedia, pero resulta que es un ortopedista que solamente se especializa o en un hombro, o el ortopedista es especialista de rodilla, pero no conoce la integralidad del ser humano. En muchas ocasiones ni siquiera la del mismo. Esto pasa con los ingenieros, esto pasa con los profesores, esto pasa con muchas personas que se dedican a ver solamente la particularidad, las especificidades y se olvidan del bosque, se dedican al arbolito y nos olvidamos del bosque. Y debemos de recordar que el ser humano es un ser íntegro, es un ser holístico, que no solamente se va a valer de un evento económico para tener una vida digna, para tener una vida, no quisiera decir feliz, porque pues eso ya digamos es un momento subjetivo, pero sí deja, digamos, de lado esa plenitud a la que debe de llegar el ser humano. Bueno, hacia una educación filosófica, y aquí pues resalto ese darle sentido a lo que se enseña, y es nuevamente recordar, enamorar al estudiante, no que el estudiante llegue al colegio y solamente le parezca divertido el recreo, divertido el descanso, pero la clase para él se vuelve aburrida, el aprender se vuelve aburrido, el saber se vuelve aburrido, el pensar se vuelve aburrido. La tarea de los maestros, la tarea de los profesores, la tarea de muchos de nosotros es incentivar a los estudiantes a que por sus propios medios, sus condiciones de vida, los lleven a enamorarse de ese saber, de ese querer saber, de ese querer pensar,
que en últimas le va a permitir resolver algunos problemas de la vida, porque para eso finalmente debe ser la educación, la formación en las instituciones, en los colegios, en las universidades, que nos permitan resolver, dar respuesta a los problemas de la vida y no llegar a ver el álgebra como ese momento que vemos, como el momento que vemos por pasar una materia, por responder a una materia, pero no sabemos cuál es la importancia del álgebra en los eventos diarios de la vida. ¿Para qué me sirve para mi vida, para mi ser, esa álgebra? De tal manera que esa cantidad de información que tenemos, que muchos de nosotros pues estamos en ese proceso de empezar a digerir, de empezar en ocasiones a vomitar, de empezar a toda esa información, que una cosa pues es la información, otra cosa muy diferente es el conocimiento, la sabiduría, que pues ya esa información cuando pasa por ese preguntarse, por ese querer saber sobre eso de lo que me están hablando, qué sucede más allá de eso, es lo que me va a permitir a mí llegar a ver, digamos, cada uno de los cursos o la vida de manera diferente, darle sentido a la vida. Aquí en este último punto, como les venía haciendo mención, resalté dos al inicio, que es la educación como proceso de formación y la educación como entrenamiento. Este último punto hace mención de la educación como formación de ciudadanos, de tal manera, y aquí de pronto quisiera involucrarme con el tema que viene a continuación en este podcast, y es lo siguiente: un ciudadano libre, un ciudadano responsable, que es uno de los principios de Sinergia, es llegar a eso, a ser libres, responsables, es aquel ciudadano que piensa por mérito propio, que piensa, que se pregunta, que se indaga, que no traga entero, que todo aquello que le presentan, que todos los textos, toda la información que el profesor presenta o que otras personas le presentan, le enseñan, él las pone en duda. Él no traga entero. Entonces, llegar a ese punto es el punto, digamos, clave para que un ciudadano sea libre y responsable. Bueno, y eso de ser libre y responsable, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene a la hora de hablar de política, por ejemplo? Al inicio les mencionaba de ver al ser humano como un ser íntegro, holístico, y ese ser libre y responsable tiene la responsabilidad de votar, tiene la responsabilidad de acceder a la responsabilidad y el derecho de, cuando un país se maneja bajo el modelo democrático, que se exija una verdadera democracia. Pero eso solo lo vamos a lograr cuando Colombia, cuando nuestro país no trague entero, cuando nuestro país vea un proyecto, lo estudie, lo revise y de la misma manera le exija a sus gobernantes, pero porque ya pasó por todo un proceso de revisión, porque ya pasó por todo un proceso de análisis, de preguntas, de ver las vivencias en otros, de ver qué ha pasado con eso en otros escenarios, y a partir de eso empezar a cuestionar y empezar a hacer selección de esos candidatos. De lo contrario, no podríamos mencionar o involucrarnos o meternos, digamos, en la onda de ese ser libre y responsable, y que no se nos olvide que ese ser libre y responsable nos va a garantizar la resolución
la resolución de unas necesidades primarias, y esas necesidades primarias son la no resolución de esas necesidades primarias son las que están llevando a Colombia a que todo el mundo robe porque sí, o robe, bueno, por necesidad. En muchos de los casos ahí me excuso, pero por lo mismo, porque no hay exigencia, no hay una visión crítica de todos estos proyectos. Entonces, este último punto es, digamos, uno de los que recoge todos los elementos de los que viene hablando el texto. Recoge todos los elementos de los que habla el texto. Ahí citamos, o citan, citan a Platón, citan a Descartes, a Kant. Lo valioso de Stanislao Zuleta es que él vio, bueno, y estos señores, estos filósofos, estos pensadores, y todo esto de lo que ellos nos hablan, ¿para qué me va a servir a mí y para qué le va a servir a mi país? Entonces, esa es una muestra de ese pensar crítico, de ese pensar filosófico, de esas ganas de saber, de esas ganas de querer, digamos, ver más allá. Los invito a todos a leer el texto. Es un texto que pues, bueno, ¿cómo así que están indigestos? Que no les falta información, sino que están llenos de ella. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, quisiera hacer mención de dos conceptos en este momento, pero bueno, me faltaría hacer una revisión más detallada para poder mencionarlos, y es aprender a aprender y también aprender a desaprender, porque venimos con unos modelos que nos han resuelto las necesidades primarias, pero ¿a costa de qué? De una vida miserable, de una vida que en muchas ocasiones, y en este país sucede de manera constante, la persona se dedica 20, 30, 40 años de su vida a trabajar para una misma empresa, respondiendo por las mismas cosas, y no tiene, digamos, ese derecho al disfrute que es necesario. Y a gozar no solamente de decir trabajo y me siento orgulloso de que trabajo, pero sí trabajo en lo que me gusta, sí trabajo en eso, o estoy haciendo eso que me gusta, porque en algún momento decía Rodolfo Ginás en una pregunta que le hacía un periodista, es ¿qué le gusta de su trabajo? Y él le respondía: de mi trabajo nada, porque yo no trabajo, el trabajo es una fuerza, el trabajo es poner el cuerpo en un estado de desgaste. Yo hago lo que a mí me gusta, decía Rodolfo Ginás. Entonces le respondía: no trabajo finalmente, hago lo que a mí me gusta. Y pues quisiera hacer una entrevista de cuántas de las personas de Colombia están en aquello que les llama la atención, que lo disfrutan, que se apasionan por eso. Entonces mi invitación es a leer el texto. De todas maneras, dejamos el PDF, el link del PDF en el video. Cualquier cosa, pues quedo atenta. Ahora seguimos con el profe Mari y con el profesor, con el maestro. Nosotros le decimos maestro porque pues es un maestro en sus áreas, John Luna. Muchas Bueno, gracias. no, Laurita, de verdad que tremendo ejercicio el que realizaste con esta conferencia de Zuleta. Yo me acordé de un chiste respecto a lo de Ginás, ¿no? Que le preguntan a alguien, oiga, ¿y cuál es el trabajo de sus sueños? Y él dice: no, yo en mis sueños no trabajo, ¿sí? Entonces, el asunto acá es que me llega esa pregunta de cuál entonces es el sentido de la escuela como institución, ¿sí? Si ya tenemos nosotros a Julio Profe, si ya tenemos nosotros a una cantidad de personas que hacen contenido educativo y que lo suben a plataformas gratis, donde usted puede pausar, devolver, adelantar, tomar apuntes, etcétera. ¿Cuál es el papel de la escuela como institución? Y cuando tú hablas de la formación de ciudadanos y cuando tú hablas
de la filosofía incluida dentro de cada una de esas cátedras que están desarticuladas, por cierto, ¿no? Porque eso es todo atomizado, ¿no? Esa inclusión de la filosofía y del pensamiento filosófico en la matemática, en el lenguaje, en la lengua extranjera, en cada una de las diferentes asignaturas es supremamente importante. He ahí el meollo del asunto, he ahí de pronto uno de los papeles fundamentales de la escuela como institución, de por qué de pronto debemos nosotros repensar la misma escuela, ¿sí? Y eso me hizo reflexionar bastante sobre lo que habías planteado en este ejercicio. Pero bueno, además de Y eso, ahí, Laurita, señora, ahí digamos, es ese papel que debería tener la filosofía en las instituciones, porque enamorar no por el gesto bonito, sino por esa pasión que se debe de tener en todas las áreas, o sea, y no verlas no verlas por separado, sino en conjunto. ¿Por qué las matemáticas en la biología? ¿Por qué el inglés en todas las áreas? ¿Por qué integrar cada una de las áreas? ¿Y por qué las ciencias sociales con la filosofía? ¿Por qué la biología con la filosofía? Entonces, esa pasión que se debe de promover en los estudiantes. Ese, digamos, es como el papel que considero debería tener la escuela, deberían tener las instituciones académicas, porque como tú lo mencionas, ahorita con esto del internet, del acceso a la información la tenemos, pero ¿cuántos de nosotros nos enamoramos de esos temas, nos apasionamos por esos temas y vemos la utilidad de esos temas en el día a día? excelente, ¿no? Precisamente hablando de enamorarse y de que a uno le encante lo que hace y le encante este proceso, hoy nos acompaña un nuevo enamorado de estos procesos, nuestro maestro invitado el día de hoy, Diego, estaba pensando en Diego Luna, el actor. No, John Luna, que también tiene su encaje de actor. Buenas tardes. Muy buenas tardes para Sinergia. Sí, la verdad, sí. Soy John Luna y para mí es un placer esa grata invitación y pues ahí, eso es como tener un relato de la historia que ha sido de mi vida. Efectivamente, maestro John, entonces nosotros queremos hacerle hoy unas preguntas y que charlemos un ratico acá sobre quién es el maestro John Luna, de cuántos años tiene, de dónde viene, a qué se dedica. Arranquemos con eso. A ver. Soy una persona, nacida en Bogotá, pero no nacido en una clínica. Ahí nomás inicia mi historia. Nací el 3 de abril del 79 en el barrio Buenos Aires, viviendo por las cruces de Bogotá, en un ranchito que mi abuela, ella fue la partera, ¿cierto? O sea, eso ni siquiera desde ese momento de que yo empecé a ver quién lo recibe a uno en este mundo. Entonces, como no hay los medios económicos, entonces, ¿qué toca? Hacer como si estuviese en el campo antiguo. No hay una negligencia en este país y aún se sigue viviendo. Y de ahí para acá, tuve una vida tan vulnerable a nivel familiar, pero como todo Dios nunca lo deja a uno dormir sin el pancito y sin su agua panela. Entonces va uno creciendo en una historia que si hubiera tenido uno un tutor en ese tiempo y le hubiera ido siguiendo uno los pasos, como cuando un niño inicia el gateo y ya empieza a caminar solito. Entonces, ¿qué pasa? He ahí mi historia. Uno dice, ¿pero qué? ¿Dónde empezó ni siquiera un jardín infantil? No decir, bueno, iniciar de pronto
primer grado de estudio en una escuela al menos cerca de Bogotá. Entonces, ¿qué pasó? Desde ese momento ya cuando ya me tuvieron que traer a Villavicencio y ya ahí ya, hasta cuando ya tuve los 12 años, ya uno de 12 años y que es quien primero. Muy triste. Y ya después dejé la escuela por un tiempo, por situaciones de pronto de solvencias económicas en la parte familiar, porque donde fuimos, estuvimos viviendo en un sitio que ni fuera rural, porque eso fue en un barrio muy humilde del Guatiquía, un barrio de Villavicencio. Y ahí ese sector, pues cada vez que crecía el río, pues los que estaban arriba, esto gritaban, va a crecer el río, está creciendo el río. Y como hormigas buscando dónde refugiarse, un palo más alto, cada salir y ver desde la orilla cuando el río se lleva a un rancho, que no es una casa, es un rancho vulnerable. Entonces ahí uno empieza todavía a escuadriñar, a escuadriñar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida de nosotros? Hoy en día, en el refugio que nos tuvieron, y eso fue temporal porque no fue que nos lo fueran a brindar por gratitud un gobierno. Hay un edificio que actualmente está en este momento en el Jordán, que es donde hoy en día se pagan los impuestos como todo mundo. Si compras un motico, ya tiene que pensar que ya le toca, antes dice mi padre, o decía porque ya él ya pues, ya su voz y sus palabras ya no nacen, porque ya quedó ciego y nunca miró la luz de una nueva esperanza, un nuevo país. Entonces, ¿qué? Quedó ciego. Y al quedar ciego, entonces, ¿qué pasa? Ya queda en la parte vulnerable, porque ya toca entrar en un sistema ya de atención en él. Entonces ya no se puede valer por sí mismo. ¿Y qué hizo el maestro Luna en ese momento entonces? Y bueno, bueno, para hacer un énfasis en el diálogo, entonces nos sacaron otra vez, ya no nos sacó el río, ya nos sacaron, bueno, ustedes ya tienen que desplazarse de ahí automáticamente porque el edificio está en construcción, entonces, otra vez para el río, vuelta otra vez y de cada día, cada año, danificados, danificados, danificados en todo momento. Y es muy triste, porque uno dice, ¿dónde están los entes de gobierno que llegan a un barrio, le dan un plato de sancocho, saludan? Entonces ahí es cuando yo digo, se pelean por las coronas a un poder, donde el uno habla del uno y el otro habla del otro, como cuando se pelean dos matrimonios. Entonces, en ese orden de ideas, le dan un plato de sancocho, le dan un pequeño complemento, pero eso no es gratis. Cuando eso se lo reestructuran a 4 años para cobrarlo, ¿por qué? Porque esas platas tienen que devolverse otra vez a un arca. No el arca de Noé, porque fue el arca de Noé, diría uno, bueno, al menos está fluyente, al menos está en movimiento. O sea, está dando un giro. O sea, yo entrego y usted me entrega y ahí se está devolviendo, ¿cierto? Y ya después me volvieron otra vez para Bogotá. Ya un poquito ya más crecidito. Y ya donde en la parte donde estaba, vivía con un tío. Pero como siempre, llevando como el sentimiento a la misma ideología que lo maneja el gobierno. El querer ser mísero. Entonces, que no, mijo, usted no puede vivir acá porque verá que el apartamento es muy pequeño,
Pero este mundo es pequeño y también es grande. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene a todos en el corazón y Él no excluye a nadie, sin importar su género o color. Entonces, eso es lo que hay que ir cambiando a un nuevo país, a una nueva esperanza, a una, a una vida en la cual sea merecida. Y viví y ya después, en ese tiempo, cuando ya no pude vivir con mi tío, me tocó vivir lo que es, ahí sí, llegar a la calle, a la vulnerabilidad, donde la cobija es un retazo reciclado de la Plaza España, porque allá compran las cobijas, pero la cobija que sale rotica, esa la otra. Entonces, para uno es como un abrigo, y ese abrigo es como una calefacción, pero la calefacción la hace uno mismo, porque uno saca energías y saca valores. Pero, pero vuelven otra vez y se la enfrian en una mañana, cuando uno no lo despierta un reloj, ni un despertador por sí mismo. Un reloj el que puede tener en su mano, un despertador que hace un sonido y lo levanta usted, ¿no? Lo levantan que la señora de la casa, el dueño de la casa, y o lo despierta, si puede ser, un cuadrante, a bolillo y a escoba, a agua, baldado de agua, y salga de aquí, quite de acá, que usted huele feo, chiste de acá, oiga, como si uno fuera un perro. Es muy triste. Pero entonces, todas esas adversidades le han ido uno ganando una batalla en el tiempo, en el cual he ido aprendiendo que sin ella hay un punto de llegada. Hay alguien que extiende los brazos, no solamente para darle como un abrazo fraternal, sino de humildad, de, de que todo va a ir en la vida por un camino. Si es una cuesta arriba, sabe que va en ascenso, pero nunca lo dejan que vaya en descenso. Siempre quieren es que suba y vaya haciendo una transformación a nivel cultural, en una dinámica de filosofía y de entendimiento, para entrar en ser libres, libres de conocimiento. Puede uno terminar todo un bachiller, pero a pasos de güey, pero si llega a tener ya un sueño, no lo puede tener, porque como no hay una carencia económica en la familia, entonces le toca quedar como una hormiga para una colonia de parasitismo, de burguesía y de intolerancia para la humanidad. Y entonces uno dice, mi hermano también vivió esa y aún está viviendo en este momento ya 15 años como habitante de calle, con la adicción de un frasco de pegante. Suministrado y también trabajando también como para pagarle un impuesto al tiendero, al del negocio, para que lo pueda comprar, se lo pueda vender, se lo pueda suministrar. Entonces, ahí uno cumple un rol de que ese personaje tampoco ni se quiere ni él mismo espiritualmente, ni quiere a la sociedad. ¿Por qué? Porque si se quisiera, entonces, ¿qué haría? Entonces, no quiere que ni para los hijos de él en las próximas generaciones le llegue a tener un escenario también igualmente familiarmente, como también al que le está haciendo la afectación. Entonces, ¿por qué cae un personaje de esos? A veces hay que analizar que desde la escuela hay que tener como un acercamiento al estudiante. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Por qué mantiene callado? Por qué interactúa así? Y le teniendo un grado de psicología y le mostrando qué es la filosofía. Y vaya saliendo de esa oscuridad y esos miedos, como lo decía y lo veía yo en un especial que observé en un momento, la alegoría de la caverna.
donde dice de que de niños nos tienen amarrados. Y siempre nos han tenido así en ese contexto, amarrados para que no podamos volar. Y atrapados en una oscuridad de mentiras, queriendo salir a la realidad. Y cuando logramos salir, así sea por segundos, a la luz, a la claridad de la verdad, nos da miedo, porque no estamos preparados. No estamos enfrentando, sino solamente en todo momento una batalla con el tiempo que nunca se solucionará hasta que en el momento no haya alguien que sea como, no como un padre, sino que sea como un enseñador, que sea como alguien en el cual la vida le ha enseñado de que los principios de la vida y de la guerra se pueden solucionar a través de académicamente, respetando su espiritualidad, sin importar si es monje, gregoriano, etcétera, místico. Yo soy muy devoto a la Virgen del Carmen, a Dios, pero también en conexión con el universo, que es el que nos rige cada día de acuerdo al signo zodiacal que tenemos. Y esa dinámica de vida que he ido viviendo, pero es que me llevó a mí, ya después de salir de esa adversidad de la calle, ya empezar a trabajar la construcción, de trabajar en el campo, dije, voy a irme para el campo, ya estando ya yendo ya más mayorcito de edad. Dije, vamos a ver si es que en el campo también haya, y sí, es otro mundo, pero es un mundo olvidado. Se va uno a la ciudad, desplazado de la ciudad, buscando una vida bonita en el campo, pues bonita porque uno no aguanta hambre, porque el que trabaja siempre, la importancia es ganarse uno con sudor lo que le pueden brindar. Pero Maestro John, em, tenemos nosotros de verdad un gusto de escuchar esta historia que era el propósito de la invitación que le realizamos con muchísimo cariño, porque pertenece su merced, como bien lo ha dicho, al proyecto Sinergia. Hace 2 años está usted con nosotros en este proyecto, en esta cruzada pedagógica. Y nos impacta mucho escuchar esa realidad que a su merced le ha correspondido vivir y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo y cómo ha ido saliendo de esas adversidades, cómo ha ido enamorándose del estudio, cómo ha ido enamorándose de la misma vida para poder darle un nuevo sentido, un nuevo norte a su propia vida, a su propia existencia. Y en este momento, maestro John, ya para acercarnos al cierre, porque Laurita también tiene ahorita un compromiso familiar, entonces nos gustaría que de una forma así bien concreta, su merced nos regalara cómo, después de usted haber vivido todo eso, en este momento histórico en el que nos encontramos en Colombia, cómo percibe su merced el panorama político. ¿Sí? De una forma así bien concreta, ¿cómo percibe el maestro John Luna el panorama político de nuestro país en este momento? como para hacerle como un ejercicio en el cual esto lo dije anteriormente, le aposté mucho a candidatos antiguos en que creyendo de que podía ser esa solución y nunca yo la viví desde la calle y entonces, ¿qué yo mirando? De que Ortica, que hay otra oportunidad para yo votar, para mí voy a votármele, ahí sí como dice el dicho, al río, al vacío y me le voy a votar al pacto histórico que es el que tengo la fe, la esperanza y sé que el hombre no nos va a defraudar y el cambio va a ser por una nueva vida y un nuevo país en el cual, y que sea un nuevo país y que sea para las próximas generaciones. Muy bien, maestro, porque es que es muy importante
y por eso lo expresaba Laurita, la educación y la filosofía de la formación de ciudadanos que puedan conformar una sociedad en la que ellos sean libres, responsables y democráticos, una sociedad que supone democrática, ¿sí? Por eso el proyecto Sinergia también tiene una postura frente a estas realidades políticas del país, que es una postura que trasciende a los candidatos, es una postura que está relacionada con los proyectos políticos que le apuntan a la vida, que le apuntan a la vida digna de todos los integrantes de la sociedad, que efectivamente es necesario salir este domingo y luego en las presidenciales, conscientes de lo que vamos a hacer, de haber hecho el ejercicio de ciudadano responsable, ¿sí? En una sociedad democrática, de haber revisado qué es lo que está sucediendo. Por eso presentábamos esa caricatura al inicio de no solamente me estoy desinformando en los canales de televisión privada del país, sino que tengo que ser responsable y empezar a buscar en otros medios, porque realmente eh, podemos hacer un cambio independiente de todas las dificultades que hayamos vivido, como nos narra en esta biografía del maestro John. A pesar de de todas las dificultades, tenemos en este momento la posibilidad de hacer un ejercicio más consciente. Entonces, el proyecto Sinergia está completamente también de la mano y convencido de que estos proyectos políticos, de estas nuevas alianzas, del pacto histórico, de todos estos ejercicios conscientes al momento de ir de ir a las urnas, son los que nos van a permitir tomar mejores decisiones, pero no solamente desde el momento en el que elegimos y ya dejamos las cosas así, sino que también nosotros vamos a seguir asumiendo una postura crítica. Como proyecto pedagógico, vamos a seguir asumiendo esa postura crítica de lo que venga después de las elecciones, ¿sí? Del gobierno que vaya a corresponder después de las elecciones de este año. Seguiremos nosotros trabajando precisamente por esos principios, ¿sí? No desde la ideología de estar ciegos detrás de, sino desde la comprensión de unos propósitos que hay detrás de unos proyectos y que nosotros también como proyecto pedagógico comulgamos con ellos. Comulgamos nosotros con esa lucha por la vida, con esa lucha por la dignidad, esa lucha por la democracia, esa lucha por la libertad, por una sociedad responsable, ¿sí? Una sociedad de amplios horizontes, como es uno de los derroteros de nuestro proyecto. Entonces, maestro, a nosotros de verdad nos encanta haberlo tenido hoy acá. Queremos organizarnos para volverlo a invitar a hacer otra reflexión desde un texto que revisemos entre los tres y todo, y poder hacer otro ejercicio. Laurita, ¿te gustaría de pronto, a partir de todo el ejercicio que hemos hecho, brindarnos tu aporte para el cierre? Claro, profe Mario, este es un tema que uno diría tiene mucha tela que cortar, pero pues aquí el principio de secuencia, el principio de digamos, de llegar como a esa resolución que busque, digamos, la efectividad de alguna manera y hago mención de lo siguiente, tal vez para cerrar mi intervención, y es ser vigilantes de esos proyectos políticos, que no recurramos nuevamente a un evento politiquero, a un evento autoritario, sino un evento político que se geste desde la autoridad, no desde el autoritarismo, sino desde la autoridad. Ser nosotros vigilantes, el pueblo colombiano vigilante de la gestión de esos proyectos, que esos 70.000 millones de pesos aparezcan, que muchos de esos dineros, y me disculpan, en este momento no tengo las cifras exactas, pero es mucho el dinero que desaparece. Y bueno, ¿quiénes son los afectados?
y más adelante son esos mismos políticos o politiqueros que se atreven a agredir a los habitantes de calle, a agredir a quienes marchan. Pero ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con los recursos que se asignaron para unos proyectos? Que a fin de cuentas es con esos recursos que se va a gestionar un mejor país. Se va a gestionar un mejor país. Hay cosas mucho más importantes, sí, pero si nosotros quisiéramos intervenir a los abuelos, a los habitantes de calle, a los niños de la primera infancia, eso no se hace por obra y gracia. Y pues aquí no digo esto con el ánimo de torpedear de pronto algunas creencias y demás, pero esto no se hace por obra y gracia, esto se hace con el uso de unos recursos. Y así como los diferentes candidatos que en este momento nos representan, hacen uso para el bienestar individual, no común, individual, hacen uso de esos recursos y resuelven sus necesidades. Asimismo, nosotros en este momento tenemos la oportunidad, yo creo que es una de las oportunidades más grandes que ha tenido el país de tener un equipo político como el pacto histórico que nos represente realmente, no que vengan a jugar o por el momento hacer su evento de campaña y demás, no, porque tenemos ahorita afortunadamente muchos youtubers, muchos abogados que están precisamente en la vigilancia de que esos proyectos se realicen. Por eso hay un youtuber que es crítico también del pacto histórico y no por eso no los deja de apoyar, pero saca a la luz las desventajas, sus ventajas, las virtudes, desvirtudes que ellos tienen. Esa sería como mi intervención y pues muchas gracias, maestro John, muchas gracias, profe Mario. A ti, Laurita, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esperamos que se haga un ejercicio consciente este domingo, que madruguemos a las urnas, que no tengamos pereza si esté lloviendo, porque ya estamos en temporada de lluvias, que vayamos de manera informada, que vayamos sin miedo al cambio, que vayamos sin miedo a darnos una oportunidad, porque si queremos que las cosas cambien, entonces tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes, no seguir tomando siempre las mismas decisiones y los mismos caminos, los mismos atajos, ¿sí? Sino que tenemos que empezar a tomar decisiones distintas. Y ahí estará Sinergia para hacer la veeduría también y hacer los ejercicios críticos y hacer los ejercicios reflexivos de todo este ejercicio democrático que se viene para nuestro país. Bueno, entonces, muchísimas gracias, maestro John. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo podcast, Laurita, y ya vamos organizando porque pues vienen cosas chéveres, vienen cosas muy chéveres. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye. Chao.